Escribir mis ensayos para el MBA fue sinceramente una de las partes más desafiantes de todo el proceso de aplicación. En principio porque no tenía idea por dónde iniciar a escribir, qué tono darle, si ser muy emocional o ser más profesional, qué era lo que querían realmente leer o si es que mi historia era lo suficientemente interesante para ellos. Pero después de muchas reflexiones, muchos borradores, escribir y reescribir varias versiones del ensayo, logré encontrar cómo contar mi historia de forma honesta y estratégica. Personalmente creo que los ensayos son una de las componentes más importantes de toda la solicitud y en mi caso especialmente considero que mi historia contada a través de mis ensayos era uno de mis puntos más fuertes. Esos ensayos no solo contaron mi historia, sino que finalmente me permitieron ser aceptado en London Business School y en este video voy a contarte el paso a paso de cómo los escribí y esto podría ayudarte a escribir los tuyos también. Quise escribir directamente los ensayos, pero desde el inicio me quedé completamente estancado, porque no se trataba de escribir los ensayos, sino más bien de repensar quién soy, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, y si es que el MBA me iba a permitir alcanzar esto. Empecé a buscar mucha ayuda en internet, y lo que siempre escuchaba, lo más común es ser auténtico, pero no es tan sencillo ser auténtico cuando lo que buscas es impresionar a una de las mejores escuelas del mundo. Ya con el tiempo en contra, pues decidí trabajar con un Admission Advisor. Y esto me ayudó muchísimo, primero a relajarme y también a reflexionar, pero con orden y estructura. Y me di cuenta de que me estaba enfocando mucho en lo que yo creía que las escuelas querían oír y dejé de lado lo que realmente importaba, que era escribir sobre lo que yo tenía que contar. Y empecé a escribir mucho, reflexionando sobre los momentos más importantes de mi vida, los momentos buenos y malos, preguntándome cuáles han sido las decisiones que me han moldeado o cuáles son los patrones que siguen persistiendo. Y todos esos recursos me dieron la claridad para que escribir fuera mucho más fácil después. Así que si te sientes perdido, pues no te preocupes, yo te recomiendo que empieces por ti y no por la escuela. Ahora les voy a explicar el proceso exacto que seguí para escribir mis ensayos, de cero hasta la versión final de la cual me siento muy orgulloso. En principio este proceso sirve así no tengas idea por dónde empezar o de qué escribir y lo divido en 4 pasos. El primero es la reflexión personal, segundo, el entender bien la pregunta, tercero, el estructurar tu historia y finalmente redactar y editar. El paso de reflexión personal lo que busca es construir un perfil del candidato. Para ello nos apoyamos en 5 dimensiones para profundizar, iniciando por la historia personal, pasamos a la trayectoria profesional, luego por temas de impacto y liderazgo, como cuarto los objetivos tanto de MBA y como carrera hacia futuro, y finalmente una dimensión para temas variados como intereses, hobbies, etc. Cada una de estas 5 dimensiones tiene un detallamiento que te apoya en profundizar, como preguntas clave. La idea de esta etapa, de este paso, es poder ser lo más extensivo posible para poder tener muchos recursos, mucho material, para que luego esto nos sirva y nos facilite el poder construir los ensayos. Y un mensaje es que la reflexión es el primer paso hacia tener un ensayo auténtico y poderoso. El segundo paso es entender bien lo que preguntan, y aquí hay que tener en cuenta que cada escuela hace preguntas muy diferentes o muy similares o únicas. Por ejemplo, Duke te pide que enlistes las 25 cosas más random sobre ti. Pero en este video vamos a revisar las preguntas del proceso 2024-2025 de London Business School, en el cual yo apliqué. Y bueno, vamos con ello. La primera pregunta fue: what are your post-MBA goals and how will your prior experience and the London Business School program contribute toward this? La segunda pregunta: what makes you unique? Y la tercera y última pregunta: is there any other information you believe the admission committee should know about you and your application to London Business School? Esta última fue una pregunta opcional. Sin embargo, lo que siempre se recomienda es que estas preguntas no son opcionales, sino que las tienes que responder con alguna información que tú creas relevante que no pudiste haber contado en las 2 previas. Ahora vamos a analizar en detalle la primera pregunta. Aquí, de construyendo, nos podemos dar cuenta que realmente son 3 preguntas en una. Y entonces el ensayo tiene que cubrir estos 3 aspectos. La pregunta es: what are your post-MBA goals? Hasta aquí nos damos cuenta que nos están preguntando qué planeas hacer o lograr después del MBA en el corto o largo plazo. Luego, continuando, habla sobre
your prior experience, que es referido cómo tu experiencia previa, habilidades, motivación, experiencia te pueden ayudar o contribuir a lograr estos objetivos. Y finalmente se refiere sobre el London Business School Program, cuáles son esos componentes específicos como los clubes, los cursos, la ubicación, entre otros aspectos que puedan contribuir a lograr estos objetivos que inicialmente te piden que puedas exponer. Habiendo entendido con claridad la pregunta, ya estamos listos para pasar al paso 3, estructurar el ensayo. Aquí hay muchas formas de cómo hacerlo, variantes, diferentes órdenes de cómo contar nuestra historia. Lo que yo opté fue bastante simple, empezar por el pasado, luego el presente, como ambos me permiten o me hacen desear objetivos hacia mi futuro, y finalmente toda esa historia englobarla y enlazándola con el MBA y específicamente el de London Business School como un componente estratégico y clave para poder lograr estos objetivos trazados. Teniendo ya la estructura definida y el ejercicio de reflexión que hicimos en un inicio y la claridad sobre lo que tenemos que responder, ya estamos listos para empezar a escribir nuestro ensayo. Y pues aquí comencé a escribir sin ningún filtro, sin ninguna restricción, todo lo que yo quería contar de mi historia, y luego empezar a recortar cosas que no eran tan relevantes quizás para mantener una consistencia en lo que quería contar. Aquí fue clave el apoyo del advisor porque empezó a buscar qué ajustar, qué cambiar, qué tono darle. También recibí feedback de amigos, inclusive, siendo sincero, me apoyé en ChatGPT para poder hacer ajustes ortográficos, de redacción y que evalué cómo se desempeñaba mi ensayo, y sobre eso también hacer más ajustes hasta que luego de N iteraciones lograra llegar a mi ensayo final. Este proceso no es sencillo, es bastante complejo. A mí posiblemente creo que me tomó 4 meses poder escribir mi ensayo, pero como dije en un inicio, si empiezas por ti haciendo introspección, lograrás escribir un ensayo realmente impactante. Ahora, como última sección del video, voy a comentarles que incluso teniendo una estructura de trabajo, un framework, se cometen errores. Les voy a contar los 3 más grandes errores que creo que tuve durante este proceso y seguramente les va a servir mucho para evitar dolores de cabeza cuando escriban sus ensayos. Como les mencioné en un inicio, mi primer error fue querer escribir directamente los ensayos, y conforme iba avanzando me iba estancando, me costaba más. Me di cuenta que estaba haciendo una copia casi literal de mi CV, y esa no es la idea de hacer un ensayo. Además, ya no tenía ideas, no sabía cómo continuar, y es ahí donde opto por buscar un advisor. Entonces con el advisor trajo ese framework de hacer, bueno, me trajo un cuestionario de más o menos 100 preguntas sobre cuáles han sido las decisiones más importantes de mi vida, por qué entré a un trabajo, por qué salí de él, lo cambié, entre muchas preguntas, que al final de terminar de escribir todo esto me dio el material suficiente para que luego, cuando escriba el ensayo en sí, sepa de dónde sacar esas historias, anécdotas que me iban a permitir construir mi historia. Mi segundo error fue querer contar demasiado. Justo había llenado este cuestionario extenso, entonces quise tocar muchas historias, muchos temas que yo creía que eran relevantes. Sin embargo, eso hace que el ensayo se sienta saturado, se sienta muy disperso. Entonces aquí lo aconsejable es tocar 1 o hasta 2 temas principales y las historias y anécdotas que soportan estos temas para poder tener un ensayo consistente y enfocado. Mi tercer error fue ignorar mis debilidades, y esto principalmente en el segundo ensayo, que nos hace únicos, porque me di cuenta que estaba poniendo solamente cosas buenas cuando yo he cometido muchos errores a lo largo de toda mi vida, en toda mi experiencia, tanto personal como laboral. Entonces ahí hay que replantearnos y contar de forma estratégica también nuestras debilidades como puntos que hemos padecido, errores que hemos cometido y que en el tiempo los hemos ido mejorando, ¿no? Que hemos tomado acción sobre ellos. Entonces esto nos permite dar más confianza, hacernos sentir más humanos y conectar más con el lector. Bueno, y eso ha sido todo por el video. Muchas gracias por su tiempo, espero este haya sido de valor. Si les ha gustado, dejen su like, comenten. Si tienen amigos en un proceso como este, compártanles el video. Y si tienen alguna duda, consulta, la pueden dejar en los comentarios o también me pueden escribir a LinkedIn. Y nos vemos en un próximo video.